¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que si eres de las personas que quiere meterse en el carro de las criptomonedas, hoy te voy a enseñar una plataforma que es increíble, es la más sencilla que he podido utilizar, es como yo entré hace años en este mundillo de las criptomonedas y es que es tan sencilla que es imposible de perderte. En este caso se trata de una empresa española que además está registrada en España, por lo cual todos los datos públicos que tengas de ella ya vas a ver que es una empresa bastante fuerte y una empresa que apuesta bastante en este tema de las criptomonedas. Así que en este vídeo vamos a aprender a utilizar esta wallet o esta billetera para poder comprar nuestras criptomonedas y tenerlas ahí guardadas. Así que venga, adentro vídeo. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser crear una cuenta en Bit2Me, que es la plataforma española donde vamos a guardar nuestras criptomonedas y verás qué sencillo va a ser. Una de las primeras lecciones que tienes que saber es que aquí, con el tema de las criptomonedas, tienes que tener muchísimo, insisto, muchísimo cuidado con los enlaces. Porque pueden estar trucados, pueden ser que no vayas al sitio original y cuando te hayas dado de alta y hayas metido las monedas resulta que es una falsificación y te pueden quitar las monedas. Algo parecido a lo que me pasó a mí en el vídeo anterior que tengo en esta lista de reproducción. De forma que tienes que tener mucho cuidado y seguir solo los enlaces que sean de fiar. Yo te voy a dejar el enlace justo en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo, donde vas a poder ir directamente a esta dirección de aquí también, que sin problema te va a mandar justo a donde estoy ahora mismo, a la plataforma Bit2Me original española, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Entonces, si sigues este enlace, que además lo vas a poder seguir aquí arriba, vas a poder entrar en la plataforma Bit2Me y como vas a ver más adelante, vas a estar beneficiado también de unas recompensas y yo también me voy a llevar una recompensa por el hecho de que tú te vayas a meter desde mi enlace de afiliado. Entonces, bueno, no te van a cobrar nada, es al revés, te van a dar algo más, te van a dar una comisión. Entonces, vamos a ver este tema de los afiliados más adelante porque sí, vas a poder ganar dinero también recomendando esta plataforma de Bit2Me directamente a tus amigos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí cuando entramos, esto es la ley de protección de cookies, nos vamos a venir aquí. Y esto es todo muy sencillo porque lo que tenemos que hacer es ir siguiendo los pasos que van totalmente en español y vamos a poder ir poniendo aquí lo que nos va sugiriendo. En este caso nos pide un correo electrónico y una contraseña, entonces vamos a escribir aquí nuestro correo y una contraseña que sea lo más fuerte posible. Le decimos que aceptamos los términos y directamente. Bien, ya tenemos el primer paso, lo más importante. Como bien nos dicen, ahora lo que hay que hacer es revisar nuestro correo electrónico para verificar que somos nosotros. De hecho, seguramente que por aquí ahora me aparezca una notificación. Aquí está, a ver. Mira, aquí tenemos el correo donde directamente tenemos que confirmar pinchando aquí para que ellos sepan que ya hemos llegado. Pincharíamos aquí. Y ves, somos redirigidos directamente a la plataforma Bit2Me. En este paso nos está diciendo que pongamos nuestro número de teléfono. Daros cuenta de que realmente es muy importante las verificaciones de doble factor. En este caso vamos a verificar un número de teléfono para que cada vez que entremos en Bit2Me podamos recibir un mensaje para poder verificar que somos nosotros los que estamos andando en la cuenta de Bit2Me. Vamos a cuenta personal, en mi caso, y aquí tenemos que rellenar estos datos que nos dicen y darle a continuar. Así que venga, vamos a rellenarlos y seguimos. Vale, pues ahora estamos en este punto que ya hemos rellenado todos los datos anteriores y en este paso ya nos está diciendo que tenemos alguna duda, podemos ver este vídeo porque tenemos que conectar la cámara de nuestro ordenador. Si no tienes en este paso, no tienes cámara en el ordenador, puedes también continuarlo desde el móvil. Te descargas la aplicación de Bit2Me directamente, como veis el nombre de cómo se llama el sistema, Bit2Me, y automáticamente os descargáis la app y ya podéis directamente continuar desde allí la validación, ¿vale?
En este caso, bueno, pues voy a darle al botón, pero por temas de seguridad, lógicamente, hay que hacer una fotografía del DNI y hacerse un selfie para que sepa el sistema o vamos, las personas que hay en la empresa puedan verificarte el perfil. Y esto puede tardar prácticamente de un día para otro, unas horas, 24 horas o así. Entonces, vamos a hacer todo este proceso de verificación y vamos a entrar ya con nuestro sistema cuando estemos verificados. Así que venga, vamos a continuar después de ser verificados por el personal de Bit2Me. Vamos allá. Vale, pues ya está todo verificado, ya nos tienen en el sistema. Y si caes en esta pantalla, que es en la del perfil, y si no os vais aquí al dibujito y del dibujito le dais a perfil, vais a estar ya en esta zona donde tenéis que verificar muy bien pues vuestro correo electrónico, los datos que vienen aquí. Y sobre todo también, si todo ha ido bien, vais a tener que ver aquí este código, que es el código de vinculación, que ahora vamos a hablar de qué se trata todo esto, ¿vale? Bueno, vais a revisar todas estas pestañas de por aquí, todo lo que es la identidad y demás, y ahora vamos a ver otros apartados muy interesantes dentro de nuestro perfil. Cuando ya hemos revisado todas estas secciones, también destacar que en alguna de las preferencias podemos ponerle si queremos euros o dólares o en dónde nos encontramos. Todas estas preferencias las tienes aquí de uso cotidiano. Por si no estás en España y estás en Latinoamérica o en cualquier otro país, puedes verificar por aquí ya todos tus datos y además cambiarle la moneda. Bueno, pues entonces ahora nos vamos a venir a esta parte de aquí. A tarjetas. Bien, yo como veis acabo de añadir unas cuantas tarjetas para ir haciendo compras. Todo esto lo veréis tapado, lógicamente por privacidad, pero es más sencillo que simplemente tienes que meter aquí y añadir una tarjeta de crédito y tener aquí directamente las tarjetas de crédito o débito directamente metidas dentro de la plataforma para que ahora cuando vayamos a comprar tengamos ya decirle de dónde queremos que saque el dinero. Así que vamos a ir a añadir una tarjeta y seguimos con la siguiente pestaña. Bueno, pues esta parte sí que mola porque vamos a hablar del tema de los referidos o los afiliados. Y realmente, igual que vosotros al principio del vídeo os he dado un enlace para poder venir a Bit2Me, en realidad lo que he hecho ha sido acortar este enlace con una herramienta que tengo para que aparezca además mi nombre y sea más confiable, ¿no? De todas formas, si le dais a este botoncito de aquí vais a copiar esta dirección URL y si vosotros se lo recomendáis o le decís a un amigo, un familiar o cualquier persona que le queréis mandar esta información o quiera comprar criptomonedas, que se dé de alta en Bit2Me, le vais a tener como afiliado. ¿Y eso qué significa? Pues que al ser vosotros quien recomendáis esta aplicación, esa persona cuando ingrese dinero, una parte de ese dinero va a venir también para vuestro, digamos, vuestro fondo de afiliados, ¿no? Y además esto es alucinante porque no lo había visto en otros programas de afiliado y mira que yo trabajo con Amazon y trabajo con un montón de programas de afiliados, que resulta que aquí tenemos hijos, nietos y bisnietos. ¿Eso qué significa? Pues que si por ejemplo vosotros habéis utilizado el link de referido que yo os he dejado o este que aparece aquí en pantalla, aquí lo vais a poder ver. Si alguien ha entrado en este enlace, seríais como mis hijos dentro de Bit2Me. Pero a la vez, si vosotros se lo recomendáis con vuestro enlace que aparecerá aquí, que es diferente, ojo, si aparece el enlace de aquí y se lo dais a un familiar y se mete, ese familiar va a pasar a ser también nieto mío, porque es vuestro hijo, pero a la vez va a ser mi nieto, digámoslo de este ejemplo fácil. Y a la vez, a las personas que vuestros familiares recomienden Bit2Me con su enlace van a pasar a ser lo que son bisnietos, ¿vale? En esta cuenta que tengo muy poquito, como veis tengo solamente una alta dada, un referido, pero realmente tengo varias cuentas de Bit2Me porque puedes tener una cuenta por cada persona o cada DNI o cada individuo que tengas en la casa. Entonces realmente pues podéis ser varias personas o tener varias cuentas diferentes de Bit2Me si no queréis mezclar un poquito lo que son las transacciones, digamos, de las de tu mujer con la tuya. Bueno, pues podéis
te puedes dar de alta en Bit2Me como has hecho con mi enlace y luego darle el propio tuyo a tu pareja o amigo para que automáticamente pase a tener otro Bit2Me diferente y poder ingresar cada uno un dinero diferente. Así digamos que tenéis las cuentas divididas, ¿vale? Si no es vuestro caso, pues nada, se lo podéis dar a un amigo y listo. Aquí irá apareciendo el dinero que tenéis acumulado y luego podréis vaciar ese contenido de dinero directamente a vuestro monedero de euro, que ya lo vamos a ver más adelante. Llegados hasta aquí, estaros atentos por si aparece aquí una caja, que es como un regalo, porque realmente por haber entrado como afiliado mío, recomendado por mí, os van a dar unos 5 euros. Aquí tendríais que darle a la cajita y os saldría un mensaje como el que estáis viendo en pantalla. Bien, continuaríais lo que es una compra. Si hacéis una compra superior a 100 euros, vais a tener los 5 euros ya en vuestro bote para poderlos invertir con lo que vosotros queráis. En un momento dado también, si no, también ya podemos empezar a lo que es la siguiente parte, ya sea por el regalito o ya sea directamente por el botón de comprar. Vamos a empezar a comprar nuestros primeros Bitcoin en esta plataforma. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a comprar, le vamos a dar aquí y vamos a ver que es súper sencillo y no tiene pérdida. Mirad que aquí lo que nos está diciendo es, primero, ¿qué moneda queremos comprar? Bueno, como veis aquí pone Bitcoin BTC. Ojo, no le confundáis con Bitcoin Cash, que es otra moneda. Como veis, aquí podéis elegir un montón de ellas y esto va aumentando, cada vez va aumentando más monedas. Bien, una vez ya decidimos que queremos comprar Bitcoin, que es una de las monedas más estables, Bitcoin y Ethereum o Ethereum son las más estables, bien, que es las que os recomiendo yo para poder empezar e ir guardando dinero para que vaya subiendo. Siempre deciros que hay que ver a cuánto está el mercado aproximadamente cuando vayáis a hacer esto para saber si está abajo o está arriba la moneda. Entonces, lógicamente, interesa comprar cuando está abajo. En este caso, para dar de alta directamente la plataforma, se podrían meter aquí, por ejemplo, unos 100 euros. El siguiente paso, una vez hemos elegido cuánta cantidad vamos a meter, es decirle que a dónde nos lo va a depositar. Él automáticamente, para evitar errores, porque, ojo chicos, esto es muy importante. Si nosotros compramos en cualquier otro wallet, compramos Bitcoin y nos equivocamos a la hora de mandarlos, automáticamente perdemos ese dinero o esos Bitcoin. Eso sobre todo pasa cuando vamos a transferir monedas de un sitio a otro, de una wallet a otra, que tienen que estar siempre que coincidan en su mismo monedero. Lógicamente es como si a un coche de diésel le vas a meter gasolina y al final pues te lo vas a medio cargar. Entonces todo tiene su proceso. Si nosotros vamos a comprar Bitcoin, automáticamente ponemos el precio y él, como veis, no nos va a dejar elegir otra cosa que no sea Bitcoin. Si nosotros aquí cambiamos de operación, por ejemplo Bit2Me, que es la propia moneda de esta plataforma, que también está muy bien, y además a la hora de grabar este vídeo todas las monedas prácticamente están por el suelo. Entonces se podría comprar cualquier de ellas, que en breve van a empezar a subir todas y vamos a tener bastantes beneficios en todas nuestras monedas. Bien, como veis aquí ya nos está diciendo también en la billetera de Bit2Me. En este caso vamos a buscar otra vez Bitcoin BTC, los 100 euros, vamos a guardarlos aquí y ahora nos dice que elijamos en dónde queremos, en este caso es en tarjeta. Lo vamos a pagar con tarjeta de crédito, pues si pinchamos aquí tenemos varias opciones más, porque vamos a ver que aquí hay un detalle muy importante. Aparte de tener los monederos, digámoslo así, de cada moneda, hay un monedero que se llama euro. Y ese monedero de euro, por ejemplo, imaginaros que de repente sube un montón la moneda y dices, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora cómo saco esto? No pasa nada. Lo pasáis del monedero de Bitcoin al monedero de euro y ahí automáticamente ya no pierde el valor. Es euro, lo que vale el euro. O sea, un euro es un euro. Entonces nunca vais a tener pérdida. Es más, si vosotros tuvierais ya metido dinero dentro de la plataforma, estaría metido dentro de euro. Y entonces podríais pagar los Bitcoin con el monedero de euro. Por eso aparece aquí lo del monedero de euro. Si no lo habéis entendido bien, luego más adelante seguramente que os lo explique más avanzado para que no os perdáis. Luego lo enseño gráficamente. Pero realmente esta vez no tengo el dinero en la plataforma, tengo que meterlo desde transferencia bancaria
o meterlo directamente desde una tarjeta de crédito que ya le hemos dado el alta en otro de los pasos. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es directamente elegir qué tarjeta de todas las que tengo, ahí está, y le daríamos a pagar. Entonces él ahora nos va a decir un resumen, según está el mercado ahora mismo, de cuánto vamos a pagar y cuántos Satoshi, que es la porción del Bitcoin, vamos a recibir. Como veis, esto como que parpadea, y es porque constantemente, cada pocos segundos, está haciendo el cambio de moneda, porque realmente esto, incluso desde cuando vosotros aceptáis y lo confirmáis en el banco, que os mandará seguramente el banco a vuestro teléfono una confirmación de que queréis pagar con vuestra tarjeta de crédito, por eso es que es todo súper estricto para que no haya robos. Realmente vamos a perder un tiempo y no va a ser exactamente lo mismo Bitcoin, o lo mismo te da un error. Entonces ten a mano cuando vayas a darle aquí ya el teléfono y confirmar la operación. Si no lo confirmo, no se da el caso de que se vayan a hacer esta compra. Entonces venga, vamos a comprarlo y vamos a seguir. Venga, vamos allá. Ya tenemos nuestros Bitcoin y ahora vamos a ver dónde se han alojado. Entonces, ahora mismo estamos en el perfil de usuario, pero lo más importante también de Bit2Me es esta parte de aquí, donde vamos a poder acceder a todos los apartados, o aparte de ellos, que tiene directamente Bit2Me ahora mismo. Entonces, una de las más importantes es las wallets, donde están alojados todos los tipos de moneda que tenemos. Una vez ha cargado, podemos ver sobre todo que tenemos aquí una parte que se llama euro. Bien, esto es un monedero, digamos, especial. ¿Por qué? Porque todo lo que tengas aquí es como si quieres recargar dinero y tenerlo aquí en la propia plataforma para ser más rápido y no tener que estar con transacciones, digamos, de tarjeta o de transferencias. Imaginaros que estáis esperando a que una moneda determinada baje bastante, y cuando llegue a ese punto, comprar rápido. Entonces, pues dices, bueno, pues si quiero invertir 300 euros, pues primero meto 300 euros aquí en el monedero, que este monedero de euro no pierde en ningún momento su valor, lo cual metes 300 y sigue habiendo 300 mañana, pasado y al día siguiente. Entonces, es muy importante este monedero, lo vamos a ver más adelante como es explicado, porque realmente si hay un momento dado que tenéis una ganancia muy buena y queréis retirar parte de los fondos, automáticamente los pasáis al monedero y aquí ya es vuestro, ¿vale? Ya de aquí luego lo transferimos por vía transferencia bancaria a nuestra cuenta del banco, ¿vale? Entonces aquí incluso lo podéis amontonar aquí. Esto es casi parecido a un PayPal. Una vez está metido aquí dentro, ahí se queda, a no ser que nosotros queramos hacer alguna transacción con él. Bien, entonces vamos a ir a todo esto de aquí que vemos, que todo esto son diferentes monederos de diferentes monedas o criptomonedas. Como veis, si pinchamos en Bitcoin, y ojo, vuelvo a comentar que no es Bitcoin Cash, que es Bitcoin Cash es otra moneda, aunque se llame igual, es del mismo proyecto, pero es otra moneda diferente. Bitcoin solo hay uno y se llama la moneda BTC o Satoshi, ¿vale? Que es el nombre de la moneda, de las porciones de la moneda de Bitcoin. Bitcoin es una unidad de Bitcoin, pero es muy raro tenerlo porque, como veis, está a 30 y tantos mil euros una sola moneda virtual de Bitcoin. Entonces, bueno, aquí vamos a ver de cómo va la moneda, fluctuando la moneda, para saber en qué momento más o menos podemos comprar o no, dependiendo. De todas formas, yo os recomiendo también que veáis en cuánto se encuentra la moneda a la hora de comprar, para intentar comprarlo lo más abajo posible. No lo compréis cuando está muy alto, aunque hay monedas como en este caso Bitcoin, en todos los analistas, porque ya os digo que yo no soy un experto en esto, pero de toda la gente a la que sigo, comentan que puede haber bastante subida, hasta a los 100.000 euros puede subir esta moneda, pues de aquí al verano. Entonces, bueno, pues es cuestión de que dices, bueno, pues sobre todo es muy importante que lo que vayas a comprar en criptomonedas no sea un dinero que necesites o que lo pides prestado o algo así. No hagáis esas cosas, porque eso puede ocurrir, que de repente la moneda o algo, alguna de las monedas que os metáis, se caiga del mercado por alguna razón y pueda ocasionaros un trastorno monetario grave. Entonces, bueno, pues si tenéis un dinerillo que veis que está ahorrado, que está ahí, que no lo movéis, aunque mola tenerlo ahorrado, pero también mola ver cómo va creciendo
en lo que son las cantidades. Esto de aquí seguramente que varía en cuestión de lo que hemos metido antes, que antes hemos metido 100 euros, pero aparte de que no os he comentado bueno, que la transferencia también se queda con un porcentaje muy pequeño a la hora de comprar. Aquí todo lo que son transacciones de todo se quedan con dinero. Esto es algo que te tienes que acostumbrar en el tema de las criptomonedas, porque todo movimiento que haces al final repercute en el dinero que tienes. No sé cómo lo hacen, pero cada vez que te mueves, ¡zas!, te roban. Así que tienes que intentar hacer los menos movimientos posibles. Yo porque estoy haciendo el vídeo y os estoy enseñando cómo funcionan los botones. Así que yo creo que me merezco un like y que te suscribas a este canal. Y si a alguien de tus amigos quieres enseñarle cómo funciona esta plataforma tan magnífica, le dejas el enlace del vídeo para que siga todos los pasos, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Bien, pues hasta ahora hemos visto cómo comprar en la plataforma, ya os he explicado un poquito cómo va el tema de los monederos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar de moneda, porque una de las cosas que también se pueden hacer, que es muy útil, es cambiar de una moneda a otra moneda. Por ejemplo, mirad, si nosotros aquí en el buscador de aquí ponemos una de las monedas que yo tengo, que se llama Sol, aquí tenemos Solana. Bien, aquí tenemos el importe de lo que yo tengo en Solana. Ahora mismo está en unos 194 euros aproximadamente lo que tengo metido aquí. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar el botón de intercambiar para poderlo pasar a otra moneda. Bien, vamos a darle a intercambiar. Siempre que hagamos esto, daros cuenta de que estoy en la wallet o en la billetera de la moneda original, ¿no ves? Y aquí además aparece ya. ¿Qué quieres hacer? Pues mira, queremos intercambiar Solana, esta cantidad de la moneda que se llama Sol. ¿A qué tipo de cantidad? ¿A qué moneda? Pues mirad, si yo aquí despliego y le digo qué moneda es la que quiero. En este caso quiero Bitcoin, BTC. Entonces aquí está muy claro, vamos a cambiar X cantidad de porción de esta moneda a esta moneda o todo. Si yo quisiera ponerlo todo, le doy aquí al máximo y automáticamente ya me sale el máximo de lo que quiero poner. Pongo la cantidad que quiera y le doy a continuar. Aquí me va a hacer un resumen exacto de cuánto es lo que vamos a pasar de uno a otro. Y como veis que parpadea es porque el mercado varía y como fluctúa el mercado, pues automáticamente va dando cantidades diferentes. Pero eso es normal. Le damos a continuar y listo. Ya se está procesando, puede tardar un tiempo en el cual ya cuando vayamos a lo que es el monedero de Bitcoin, veamos que la transacción se ha realizado y que está allí la moneda. También deciros que toda clase de transacciones, si bajáis un poquito, las vais a tener aquí abajo, todo lo que vayáis haciendo con este monedero. Bien, entonces ahora ya si venimos aquí, nos venimos a Bitcoin, aquí nos pone la cantidad de Bitcoin que tenemos. 95,58 euros es más o menos el cambio de lo que yo he metido en Bitcoin. Como veis, ya sabemos comprar y ya sabemos intercambiar. Así que ahora vamos a otras cosas. Vamos a jugar con estos botones de aquí. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a aprender a enviar dinero de una plataforma a otro sitio, ya sea un amigo o ya sea otro monedero tuyo o otra plataforma. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, es muy sencillo. Aquí estamos en el monedero de Bitcoin. Como veis, aquí tenemos esta cantidad en Bitcoin y lo que vamos a hacer va a ser mandarlo a otro sitio, enviar. Entonces sería este botón de aquí. Le vamos a enviar y aquí nos está diciendo cómo lo queremos enviar. Normalmente le decimos que queremos esta opción de aquí a un monedero que sea de Bitcoin pero que está en otro sitio. En otro sitio significa que puede estar en una plataforma como esta, que es Coinbase, que es muy famosa, y además os tengo que hacer otro tutorial de cómo funciona Coinbase, que es otra wallet para poder comprar, vender y almacenar directamente aquí cantidades de criptomoneda. Realmente es prácticamente lo mismo a Bit2Me, pero es un poquito más compleja. Es como el siguiente paso. Una vez hayamos dominado lo que es la plataforma Bit2Me, pues ya entraríamos a Coinbase, que es la que más me gusta a mí a la hora de trabajar con ella cuando ya entiendes un poquito. Y luego hay otra más avanzada que se llama Binance o Binance, para los que entendemos el inglés a medias.
Entonces, esa es muy compleja, es para gente muy puesta en todo esto y realmente la pasaremos solamente de lado, porque es muy compleja. Simplemente ya no es para el nivel de usuario al que yo voy dirigido. Yo voy dirigido a gente que quiere empezar con esto y que no queremos complicarnos mucho la vida. Simplemente meter dinero y, si es posible, ganar con ello. Así que es así de sencillo. Bien, si en este caso nosotros queremos pasar moneda de la que tenemos en Bit2Me a otra plataforma o a un amigo o a otra persona, lo que vamos a hacer es darle aquí a esta opción de aquí. Enviar o recibir, lógicamente. Como veis, Coinbase también es muy sencillo porque realmente podemos enviar o podemos recibir. Bien, primero es muy importante en dónde tenemos que recibir esa información. Y esto, chicos, es crucial. Si mandáis ahora mismo bitcoins a un monedero que no sea de bitcoins, ese dinero se pierde por el camino. Lo repito, ese dinero desaparece. Nunca vamos a poder recuperar ese dinero. Entonces, esto recomiendo que las primeras veces hagáis pruebas con muy poca cantidad. Y sobre todo tener mucho cuidado, que no tengáis niños alrededor, que no tengáis... O sea, hacer las cosas un poquito con cabeza. Vais a mandarlo a una billetera por la red de Bitcoin directamente a un monedero de Bitcoin. Entonces aquí es muy importante que pongáis que el monedero a recibir es Bitcoin. Señalamos Bitcoin y, como veis, esto ha cambiado. Esto es porque hay muchas veces que tú, por ejemplo, si tienes un amigo con la aplicación Bit2Me en el teléfono, directamente le puedes decir, simplemente escaneas el código QR y automáticamente ya sale la dirección. En este caso, como nosotros no tenemos, digamos, un teléfono, lo estamos haciendo desde el ordenador, aquí fijaros que nos está diciendo esta plataforma, como es la que va a recibir el dinero, automáticamente que copiemos esto de aquí. Y digo, es muy importante que lo copiéis y no os dejéis nada y reviséis tanto el principio como el final de la cadena, porque si os falta una letra, el dinero también se pierde. Esto es complejo de hacer, simplemente es metódico, hay que estar muy atento a lo que ocurre, porque ahora mismo aquí ya tenemos la dirección a donde vamos a mandar el dinero. Entonces aquí, dirección, nos ponemos aquí, lo pegamos. Y aquí nos dice que cuánta cantidad de bitcoins o que queremos. Si queremos mandarlo todo, le damos al máximo y simplemente le daríamos aquí. Si le doy aquí y confirmamos la transacción, seguramente que os mandarán un SMS al teléfono para que verifiquemos la transacción, ya que estamos sacando dinero de la plataforma. Y eso realmente, si no hay ningún tipo de protección, nos podrían robar si nos hackean o nos entran en nuestro ordenador. Entonces siempre hay algún tipo de protección para mandarlo hacia este lado de acá. Cuando todo esto haya ocurrido y ya se haya terminado la transacción, que pueden tardar a lo mejor una hora, ya aparecerá en nuestro Coinbase, en este caso, el dinero, donación o transferencia que hemos realizado de uno a otro. Bueno, ¿y qué es lo que pasa si lo que queremos es recibir dinero de otro lado? Pues es simplemente lo mismo, pero al revés. Entonces simplemente nos vamos a darle a este botoncito de aquí, que copiemos, digamos, la dirección o escaneemos el código QR, le vamos a dar adelante. En esta ventana es muy importante que lo que esté aquí sean Bitcoin, o sea, solo podemos recibir Bitcoin, os lo digo como antes, solamente podemos enviar Bitcoin a este monedero. Entonces, o bien escaneamos el código porque un amigo con el móvil quiera mandarte desde su plataforma, te quiera mandar dinero, entonces esto, digamos, es la puerta de entrada a la billetera de Bitcoin, de tu Bit2Me. Suena así un poco raro, pero es así. Entonces, ahora le damos a copiar. Copiamos el enlace, ojo, lo mismo que antes, que las terminaciones os aseguráis que son las mismas a la hora de transferir, os vais a la plataforma que queráis y aquí es muy sencillo, otra vez le vamos a dar a este botón, en este caso nos aseguramos que lo que queremos es enviar la cantidad de lo que queramos, se la tenemos que poner aquí, por ejemplo, 1 euro. Y luego es muy importante que aquí peguemos la dirección, entonces le damos aquí, le damos a pegar.
Aquí tenemos aquí y nos dice que de qué moneda queremos darle a nuestro amigo. En este caso Bitcoin. Y simplemente nos está pagado porque no tengo un euro en Bitcoin dentro de esta plataforma. Entonces, si yo tuviera un euro en esta plataforma, le daría aquí y automáticamente me pediría también un código para verificar que soy yo el que quiere transferir el dinero hacia la otra plataforma. Y de esta manera recibiríamos aquí dentro y tendríamos aquí todas las transacciones que hemos realizado sobre el dinero que nos ha llegado. Como detalle os voy a enseñar una cosa muy curiosa, y es que si venimos a estos pinchitos de aquí y nos venimos a calculadora, Bit2Me tiene sus propias calculadoras de moneda, de forma que es muy sencillo operar. Además podemos crear todas las que queramos. Mirad, voy a crear una nueva y ahora le voy a decir que, por ejemplo, quiero esto que sean euros, y que pasen a otra moneda de las que suela trabajar yo. Por ejemplo, vamos a escribir aquí Sol. Solana. Perfecto. Entonces quiero saber cuántos son 3 euros en Solana. Y como veis, aquí tenemos el resultado, 0,037018. El cual, por ejemplo, lo puedo copiar para luego poder hacer intercambios de moneda, como hemos visto anteriormente en este mismo vídeo. Bueno, y ahora vamos a una parte muy importante que muchos os estaréis preguntando, y es, un momento, ahora esta moneda ha cogido, imaginaros que habéis comprado en un momento muy bueno de la moneda y de repente, o ha subido, o Dios mío, que esto está bajando como la espuma, yo necesito retirar este dinero, esto se está yendo a pique. Bueno, pues de una manera o de otra, lo que tenemos que hacer en ese caso entonces es vender. Lo que hacemos es darle al botón de vender. Y aquí seguimos los pasos como hemos hecho en otras ocasiones. Aquí nos dice, ¿cuánto de esta moneda quieres vender? Pues todo para acá. ¿Y dónde? Y ya veis que pone euro. Bien, pues le damos aquí. Confirmamos si estamos de acuerdo con todo esto. Y listo. Ahora mismo ya no tenemos de la moneda o de la criptomoneda Sol. Así que ya no hay Solana, por lo cual, si nos venimos al monedero de euro, vamos a ver cuando se haya completado la transacción que aquí tenemos un dinero almacenado en este monedero. Y tenemos 90,46 euros y esta de aquí van a ir apareciendo aquí todas las transacciones que tengamos. Perfecto, bueno, pues ya tenemos aquí este dinero preparado por si acaso necesitamos realmente invertirlo en otra cosa. Y ahora diréis, bueno, pero es que yo lo quiero para mi cuenta bancaria, yo tengo aquí ahora 100.000 euros y quiero meterlos en mi banco. Pues entonces lo que hacemos es, veis que a diferencia de otros monederos que tienen unos botones, cuando llegamos al monedero de euro, que digamos que es como casa, cuidado que esto está seguro, aquí está el dinero, ¿vale? Pues aquí tenemos unos botones diferentes, como depositar, que significa meter dinero de nuestro banco hacia la plataforma, o como veis aquí lo tenéis muy sencillo. Retirar, si yo le doy a retirar y relleno todos estos campos con el número de la cuenta bancaria, le damos a aceptar y suele tardar unos 3 días aproximadamente laborables. Eso es uno de los pequeño fallo que yo he encontrado ahora a la hora de grabar el vídeo. A lo mejor esto es una cosa que van cambiando en la plataforma, en la cual podamos meter el dinero de forma casi inmediata en nuestra tarjeta de crédito, pero realmente lo que hacen es una transferencia bancaria. Bueno, y por último, para que el vídeo no se alargue demasiado, os voy a enseñar una última cosita, y es que para ver todo el portfolio que tenéis, ya os imagináis que si pincháis aquí vais a ver toda la cantidad de moneda que tenéis amontonada dentro de esta plataforma. Y además, pues también podemos investigar la cantidad de material y de todas las herramientas que tiene Bit2Me. Pero no me quiero parar ya en más de todo esto, porque el vídeo, más que un vídeo, sería un curso. Así que en realidad espero que todo esto te haya gustado, que puedas operar ya con toda esta clase de criptomonedas y que además, por supuesto, que ganes mucho dinero. Y ahora
Pero, ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.